Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 26 de enero de 2018, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La política colombiana no puede girar alrededor de un novelón de mala clase, como decimos popularmente, de mala leche. Aquí no hay una persona víctima de una violación, sino una estrategia para desacreditar a una persona como Álvaro Uribe Vélez. Esto no puede ser. Un hombre de esa significación y de esas dimensiones, convertido en pasto de periodistas amarillistas y de una señora cuyas condiciones de equilibrio mental habrá que examinar. 20 años callada, o 15 o 18 años callada, para estallar con esta noticia que es de mala leche. Esto es otro hacker y no lo vamos a permitir. A la política colombiana hay que dignificarla. Esto no puede ser, como diría alguna vez Augusto Ramírez Moreno, una pelea a pellizcos. Aquí lo que está en juego es la suerte del país, es el porvenir de toda Colombia. Y si hay un hombre definitivo para cambiar el rumbo de un país que lo perdió por entero, es Álvaro Uribe Vélez, para que sea víctima de semejante ardid. Esto es un ardid de mala clase, de mala leche, dirigida por unos personajes que conocemos bien, utilizando a esta señora que viene a acordarse 20 años después, justo en vísperas de elecciones, que la violaron una persona de la que siguió siendo aparentemente su amigo y que hoy detesta, como todo el mundo lo sabe. No, esto no puede ser así. No más novelones, no más cosas baratas. Aquí estamos expuestos a cualquier cosa. Hace 4 años fue el hacker contra Oscar Iván Zuluaga, y lo pusieron contra la pared, iban a meter a la cárcel a su hijo y a su íntimo amigo, y montaron semejante estratagema de la que no resultó nada. Y ahora no es el hacker, sino esta señora diciendo que la violaron y que quién la violó, y entonces ya había que averiguar y tal. Y sale un payaso periodista de los Estados Unidos y dice que fue Álvaro Uribe, entonces es Álvaro Uribe. No, por favor, dignidad en la política colombiana, dignidad. Esto no puede ser así. El mismo periódico El Espectador, que le abrió las puertas de sus columnas a esta señora para que montara semejante novelón, dice que esto no se puede usar políticamente de la manera como se está usando. Esto es bajo, esto es vil, esto es ruin, propio de personas ruines. Quienes han hecho esto no son personas decentes. Hablemos con claridad. Al presidente Uribe no se lo puede maltratar de esta manera. Discutan sus ideas políticas, sus puntos de vista sobre el país, discutan sobre lo que fue su gobierno, sobre lo que está proponiendo ahora. Hagamos política alta. ¿Esto qué es? Dólar por debajo de 2.800 pesos. Ayer estuvo en 2.775. No, es que el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo sube, entonces inmediatamente baja el precio del dólar en Colombia. Cocaína, señores. Nadie menciona el tema de la cocaína. Estamos inundados de dólares en el mercado. Inundados. Y eso tiene un efecto sobre el dólar oficial, inmediato, el dólar que manejan los bancos, inmediato, porque la gente se vuelca sobre esos dólares que son más baratos, que no tienen controles, que no tienen impuestos, todas las ventajas del mercado negro en las casas de cambio. 2.775. Y los exportadores a los infiernos. Y los colombianos que tratan de competir con productos importados a los infiernos. Dólar barato para mejorarle al Banco de la República la cifra de la inflación. Claro, nos llenamos de productos importados destruyendo la producción nacional, entonces el Banco de la República se luce. Inflación controlada, país arruinado y no les importa. Venezuela declara persona no grata y expulsa al embajador de España. Esto de Venezuela pues es otro sainete. Ya le hicieron la prueba a los de la MUD, porque los invitaron a unos diálogos
y por cobardes aceptaron. Entonces ya dicen que los diálogos no van para ninguna parte, que eso no significa nada, y ahí quedamos. Y entonces les convocaron a elecciones. Entonces salen a decir, bueno, entonces nos vamos a elecciones y tal, y se van a inscribir como MUD, y les dicen, no señores, ustedes son de varios partidos, esto sería doble militancia. No queda sino Acción Democrática de un señor Ramos Alup, que es amigo de Maduro. Bueno, se las hicieron completa. El caso Pérez del policía fue ejecución extrajudicial, dice Human Rights Watch. Lo sabíamos desde el primer momento. A este señor lo cogieron, él se entregó y le pegaron un balazo. Y por eso no dejan ver su cadáver. Lo mataron a quemarropa, con un disparo a quemarropa. Esa es la historia de Óscar Pérez. El video de baúles con emblemas de la Cruz Roja Internacional cargados de dólares. La Cruz Roja sale a protestar y dice, ¿cómo utilizan mis distintivos para ese efecto? Oiga, Cruz Roja, ¿y no iban con los distintivos de ustedes todos los helicópteros que transportaban bandidos, asesinos, violadores, secuestradores? ¿No fueron ustedes el Uber de las FARC? Entonces, ¿qué nos extraña que con los emblemas de ustedes traten de esconder o de camuflar baúles cargados de dólares de las FARC? Dígame qué, ¿cuál es la diferencia? Las protestas de la Cruz Roja, válganos Dios. Estados Unidos impone sanciones a Pakistán por falta de compromiso en la lucha contra el Estado Islámico. Descubrimiento en Venezuela que Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA, es corrupto y lo meten a la cárcel. Y él sabe que no puede abrir la boquita porque lo matan un segundo después, con que trate de abrirla. Descubrieron que era corrupto. La corrupción que se robó a PDVSA entera y a la producción petrolera de Venezuela, que era de más de 3,5 millones de barriles por día y que está en la mitad. La culpa de Rafael Ramírez. No fue de Chávez, ni fue de Maduro, ni fue de los del cartel de los soles, no, en absoluto. Fue solo Rafael Ramírez. Netanyahu dice que el mediador en el proceso de paz con Palestina es en los Estados Unidos y no tiene sustituto. Lula dice que seguirá en su empeño para ser candidato, pero reconoce que tiene una situación judicial delicada, condenado en 2 instancias por corrupto. Ese es el socialismo del siglo XXI, queridos amigos. La señora Fernández de Kirchner en Argentina, perseguida judicialmente por corrupta. Este corrupto de Maduro, pues ni se diga lo que es la corrupción en Venezuela. Ni hablemos de Nicaragua, ¿no? No hay negocio en Nicaragua que no se haga con el apoyo de los Ortega. El socialismo del siglo XXI es eso, como ha sido siempre el comunismo en todas partes. Diálogos de paz en Siria. Rusia también interviene, pero pues Rusia es Bashar al-Assad, entonces, ¿cuáles diálogos de paz? En Colombia, las motos van a tumbar a Peñalosa. Entonces ya está dando marcha atrás. Y primero sale con la idea estúpida de que no, a los parrilleros los vamos a prohibir es en las zonas críticas de la ciudad. Entonces hay unas zonas para ir con parrillero, otras zonas para no ir con parrillero. Grotesco. Y entonces ahora dice que es solo por 3 meses. La retirada, retírese del todo. Cuando uno se equivoca, se equivocó. Y diga de una vez, me equivoqué. No voy a insistir en este tema del parrillero. Las causas de la violencia, señor Peñalosa, son mucho más profundas. Empecemos por hablar del desempleo. Sigamos hablando de las ollas del microtráfico, que es de donde salen todas las formas de violencia en las ciudades colombianas, empezando por Bogotá. Y entonces los parrilleros son el medio. Es como vender el sofá. El que descubrió que su señora le era infiel en el sofá y entonces iracundo vendió el sofá.
Capturado segundo asaltante en el barrio Rosales. A una señora muy distinguida, embarazada, la asaltaron. Esto tiene que conmover hasta las últimas fibras del sentimiento nacional. Esto no puede ser, no puede ser. ¿Será que los jueces los van a dejar libre a estos dos bandidos? ¿Será que van a ser benévolos con unas personas que tienen la desfachatez, es decirlo menos, no, que tienen el mal coraje, seguramente drogados, de atacar a una señora embarazada, por amor de Dios, para robarle una camioneta? ¿Hasta qué extremos hemos llegado en la violencia? Vamos a seguirle la pista a ese proceso, a ver si los jueces los dejan ir o les dan casa por cárcel. Un argumento es que como no hay cárceles, porque al señor Santos se le olvidó construirlas. El último que construyó cárceles en Colombia fue Sabas Pretel y por eso está metido en la cárcel. Nosotros construimos e inauguramos cárceles, inauguramos Cómbita con los Rodríguez Orejuela, inauguramos la de Girón, inauguramos la de La Dorada, cárceles. Pues si hay bandidos, tiene que haber cárceles. Santos no, ni un calabozo inauguró el señor Santos en 8 años. Restos humanos de más de 170.000 años aparecen cerca del Monte Carmelo en Israel. Las investigaciones antropológicas iban hasta ahora en que se habían descubierto señales de presencia de seres humanos en el África hace 220.000 años. La historia de la humanidad, la historia de la que hay vestigios y que se puede tratar, acaso llega a 10.000 años. ¿Qué pasó en los 200.000 años anteriores? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional cree que Colombia puede llegar al 3% de crecimiento? Trataremos este tema cuando lleguemos a nuestro segmento económico. Fue un error la sentencia que obligaba a periodistas a revelar sus fuentes, dice el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Señor presidente, y engavetar al doctor Luis Alfredo Ramos Botero no es un error. Más que un hecho político detestable, ¿usted no lo considera un error? ¿Un error que usted está ayudando a cometer desde la Corte Suprema de Justicia? Porque como no hay ninguna prueba contra Ramos Botero, engavétenlo. Y entonces así es la Corte y así es el Consejo de Estado, y ustedes piden respeto para el Poder Judicial en Colombia, el que se merece, ¿no? Y hoy en la historia seguiremos hablando del emperador Claudio, el hijo de Druso. Ya ayer decíamos qué clase de persona era, hoy diremos qué clase de emperador fue. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy no hay buenas noticias porque se esperan en Bogotá grandes concentraciones de motoristas que protestarán por la medida de la alcaldía que prohíbe que las motocicletas de cilindraje igual o mayor a 125 centímetros cúbicos lleve hombres en la parrilla. Hombres mayores de 14 años en el perímetro ubicado entre la avenida 1 de Mayo y la calle 100 y entre la carrera 68 y los cerros orientales. La restricción, pues la verdad es que ha ido cambiando con el paso de las horas y la presión de los manifestantes, ¿no? Primero prohibieron el parrillero en todas partes, ahora ya en determinadas zonas y solo durante 3 meses. Lo cierto es que el llamado Plan Tortuga, que se supone que empezó ya, ¿no?, a las 5:30 de la mañana y se llevará a cabo en 9 puntos de la ciudad, y aunque el distrito anunció sanciones monetarias para quienes bloqueen las vías, pues se prevén serias congestiones. La Secretaría de Seguridad dice que se seleccionó ese sector para la prohibición porque es allí donde se concentra más del 40% de los delitos de alto impacto, y es desde las motocicletas desde donde se movilizan y cometen los delitos. Es una situación de inseguridad gravísima que vive la ciudad y que nos lleva a plantearnos varios interrogantes. Tengo muchos, a ver si me ayudan a entender. Uno, ¿qué hay detrás de estos niveles crecientes de inseguridad? ¿Son estas estadísticas el resultado del llamado posconflicto
o de la ausencia de Estado y el producto del caos que vive el país? ¿Tendrá algo que ver el aumento impresionante de los cultivos de coca en Colombia y por consiguiente el tráfico y el microtráfico? ¿Qué hay detrás de esas palabras del secretario de Seguridad, Daniel Mejía? Yo lo escuchaba en una entrevista en donde él decía que uno de los graves problemas es que los delincuentes, pues que la justicia no solo no condena, sino que los deja libres sistemáticamente. ¿Ausencia de justicia o desgobierno? ¿Y qué hay del grave problema de movilidad que sufre esta ciudad y que se traduce en estas manifestaciones que para mí, yo no sé ustedes qué piensan, pero para mí evidencian el fracaso de la política de movilidad de Peñalosa y de otros gobiernos, ¿no? Me refiero a un fracasado transporte servicio público donde ir en Transmilenio es una proeza, ¿para qué nos vamos a engañar? Y una ciudad en donde el pico y placa obliga a los ciudadanos a echar mano de toda la creatividad para llegar a sus trabajos. ¿Qué va a pasar? ¿No les parece que esto ya es como un punto en donde ya tenemos que enfrentar las cosas? Están vendiendo el sofá, Montserrat. Aquí hay que hablar de muchas cosas. Sobre el caos de Bogotá hay que recordar que Bogotá se permitió el lujo, entre comillas y con toda la ironía del caso, de tener 3 alcaldes de extrema izquierda, ninguno de los cuales había administrado nada en la vida, y acabaron con esta ciudad. Y en la mitad del camino se robaron a la ciudad, como con Samuel Moreno. Y el señor Garzón no hizo nada porque es un inútil. El señor Garzón no tenía ninguna preparación para ser alcalde de Bogotá, y entonces lo eligieron. Y entonces Gustavo Petro no había administrado ni la economía de su casa. Y entonces demostró toda su incompetencia. Y entonces esto es un caos, esta ciudad es un caos. Y llega Peñalosa y no es capaz de hacer nada ni de proponer nada. Aquí el que tenía propuesta era Francisco Santos y lo derrotaron. Y entonces eligieron a Peñalosa. Entonces, pero el problema es de los parrilleros. Y usted lo dice muy bien. ¿Y el narcotráfico qué papel juega? ¿Y el desempleo qué papel juega? Y los problemas de movilidad, pero para cuánta gente la motocicleta es el último recurso que pudo encontrar, claro, para trasladarse de un lugar a otro, arriesgando su vida. Es el, ¿no?, derecho al trabajo también, ¿no? Claro, no nos arriesgando, es el derecho arriesgando al trabajo. La vida. Bueno, ¿y qué hay de lo que dijo el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, en donde dice que el problema también es que los delincuentes, la justicia no opera? Los delincuentes salen libres. ¿Cómo le parece? ¿No? ¿Cómo le parece ese temita? Como decía el doctor Londoño ayer, en Petit Comité, que entonces prohíban también los Transmilenios porque ahí roban celulares y no, todo. Y porque se transportan bandidos. Claro, entonces que prohíban, claro, los Transmilenios. En el Transmilenio también y en los buses también. Pero entonces también hay que prohibir a los jueces que no actúan. Perdón, volvamos al tema de la justicia. Sí, claro. ¿Cuántos hay fulano de tal, asesino y convicto y no sé qué, y lo van a buscar y tal? Casa por cárcel. Sí. O simplemente fue a la cárcel 20 y tantas veces, o lo capturaron 20 y tantas veces y 20 y tantas lo soltaron. Sí. Aquí en Bogotá hay una pareja que tiene 1,75 y otro 80 y tantas veces de entradas a la cárcel. No le puedo creer. Y vuelve, sale y vuelve, lo capturan y vuelve. Pues mire que ya lleva, uno de ellos lleva 75 veces. Es que es un juego, es un juego. En Neira había un tipo que le decían gordo maluco y salía de la cárcel y ahí mismo le hacía meter porque necesitaba comer y dormir. No, pues eso era así. Entonces esto es una cosa dramática, los problemas de la delincuencia, los orígenes de la delincuencia, lo que llamamos los criminalistas la etiología de los delitos. Hay que considerarla a fondo para trabajar a fondo sobre ellos. ¿Usted qué gana tratando de actuar aguas abajo? Hay que ir a las cabeceras de los problemas, porque este es un país que se descompuso de arriba a abajo. Esos parrilleros jóvenes ¿tienen un horizonte en la vida? ¿Tienen una alternativa? ¿No están todos drogados cuando atacan a la gente? ¿De dónde viene la droga? Pues de las ollas del microtráfico. ¿Recuerdan cuando Santos tumbó una con una retroexcavadora y se hizo fotografiar? Y van a desaparecer las ollas, más prósperas que nunca.
en Bogotá y en todos los lugares del país. En todos los lugares del país. No, esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto es otro error, otra equivocación, y uno tiene que reconocer sus equivocaciones, las tiene que reconocer. Cuando uno se equivoca, se equivocó. O sea, me equivoqué con esta fórmula, voy a trabajar mejor sobre las ollas del microtráfico, voy a ver cuál es el problema del desempleo, voy a ver cuál es el problema de formación de la juventud en los colegios. ¿Qué les están enseñando y a qué horas les están enseñando lo que deben aprender? ¿Y qué alternativas de vida tiene? ¿En qué voy a invertir en el campo del deporte para que la juventud tenga una expansión, tenga una reunión alrededor de algo positivo, de algo noble, como el deporte, como las artes, como la música, como las letras? Pero por favor, vender el sofá. Ahora es el parrillero el que tiene la culpa. ¡Ay, Dios mío bendito! ¿En cuántos casos ese parrillero no tiene alternativa distinta porque no hay transporte? Y el que lo lleva es el papá, o es el hermano, o es el íntimo amigo. Por favor, tanta gente buena como anda en las motos, jugándose la vida además, ¿no? Porque esta es una ciudad hostil, sí, con las motos. Hostil y con los ciclistas. Recordemos pues a nuestro amigo sí, Olivo cómo lo mataron de la manera más cruel. Se juegan la vida y entonces ahora les cae encima la autoridad. Fuera parrilleros. No. Eso van a ver, o Peñalosa rectifica rapidito o lo van a tumbar. Ahí sí lo van a tumbar. Y que la policía va a intervenir. Que por ir despacio en una moto les van a poner multa o se los van a llevar para la cárcel. Hombre, no digan insensateces. Uno no puede hacer amagos cuando sabe que no tiene respaldo ninguno. Tiene que entender las cosas. Se equivocó, alcalde, se equivocó. Corrija. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 26 de enero del año 18. Faltan 193 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró que no existe proyecto de sentencia contra el excongresista Luis Alfredo Ramos Botero, en donde se le condena. Mientras el expediente está engavetado en el escritorio del magistrado Eider Patiño, el mismo que engavetó al coronel Alfonso Plazas Vega y al general Tocarruncho. En respuesta, el noticiero responsable de esa falsa información respondió vía Twitter que la Corte Suprema quiere seguir ayudándole a Luis Alfredo Ramos. Doctor Londoño, ¿quién podrá? No hay derecho, no hay derecho, le está ayudando mucho. Le está ayudando mucho. ¿Quién podrá estar detrás de esto? Pero imagínese quién, quién. A Oscar Iván Zuluaga, a un hombre absolutamente intachable como Oscar Iván Zuluaga, le montan el hacker y ahora le montan la tragicomedia de Odebrecht. Sí, ¿qué ha pasado con Odebrecht y con Lula? ¿Qué? Con Lula no, ¿cómo se llamaba? Duda Mendoza. Duda Mendoza. ¿Qué ha pasado? Nada, absolutamente nada, y no va a pasar nada. Pero Oscar Iván Zuluaga, que era el candidato obvio del Centro Democrático a la presidencia de la República, sin necesidad ni de encuestas, ni de enredos, ni de cosas. Eso iba a cambiar la historia política del país. Entonces, Purundún le arman pues su pelotera, porque tal vez, porque puede ser, porque quién sabe. Y a un hombre como Luis Alfredo Ramos Botero, que todos sabemos que es un hombre intachable, lo engavetan, y la Corte le está ayudando. Y los de Noticias 1, ¿cuál fue el que salió con esa noticia de Eider Patiño de la filtración? Dice ahora que es que la Corte le quiere seguir ayudando a Ramos Botero. Hombre, por favor. Entonces aquí se repetirá el caso de Óscar Arboleda Palacio y Manuel Ramiro Velázquez, quienes murieron de pena moral.
Hay el caso de los uribistas presos. Claro. ¿Cómo le parece? Un hombre como Diego Palacio preso. Sí, y mientras los asesinos de las FARC vienen al Congreso. Exacto. Y un hombre como Sabas Pretel preso, y Alberto Velázquez preso, y Bernardo Moreno preso, y Jorge Noguera preso. Pero por favor siga la lista, pero es que esto es inaudito. La lucha del coronel Plazas, víctima también del cartel de falsos testimonios. 8 años, 8 años en Pan de Yucao, batiéndose contra una señora que le inventó una diligencia judicial que no se produjo nunca. Nunca se produjo, y esa señora no está en la cárcel, y falsificó unas firmas, y no ha sido posible que hagan un dictamen grafológico porque la justicia tiene un pacto de solidaridad con el delito. Lo mismo que el almirante Arango Bachi, a quien pretendían el presidente de las FARC, el comandante Santiago, y su agente secreto Echandía, extraditar a los Estados Unidos a un inocente. Bueno. Yo lo doño, ¿no? Es que la lista es muy larga. No. Bueno, muy bien. Entonces, qué dolor, qué pena. Este país necesita un cambio de rumbo fundamental. Y para eso hay un líder esencial que es Álvaro Uribe Vélez, con un equipo de gente a su alrededor, con los colombianos del no, la mayoría de los colombianos. Aquí hay que devolverle al país la esperanza. Esto por todas partes va mal. Y entonces le montan al presidente Uribe Vélez otro hacker. Una telenovela. Un novelón, pero es que uno diría de Corín Tellado, no, de ahí para abajo mucho rato. Esto está en los albañales del periodismo amarillista. Sí. Muy bien. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. En Venezuela, el TSJ ordenó excluir a la MUD de la validación de boletas electorales. El tribunal dijo que la validación contradice abiertamente la prohibición de la doble militancia. Se ordena al CNE excluir a la MUD en el proceso de renovación convocado en razón de que su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrían participar en el proceso electoral, dijo la Sala Constitucional. Pero además de la traba que les han puesto por supuesta doble militancia, horas antes de ese anuncio, la rectora electoral Tania de Amelio afirmó que la mesa no podría validar su tarjeta unitaria en 7 estados del país donde se interpuso una querella penal contra la MUD. Afirmó que sobre la coalición opositora pesa en esos lugares una acusación por falsificación de firmas cuando solicitaron el referendo revocatorio en 2016. Esta misma demanda impidió que la oposición usara su tarjeta unitaria en la elección de gobernadores del pasado 15 de octubre en los 7 estados donde fueron interpuestos los recursos judiciales. Así las cosas, la MUD tendría que superar varios obstáculos para ir unida a las elecciones presidenciales impuestas por Maduro para antes del 30 de abril. Las cosas ya estaban mal con las condiciones impuestas, pero con este nuevo anuncio parece que va a ser imposible que la mesa de unidad vaya a los comicios. Eso sí, todo apunta a que los diferentes partidos de la MUD terminarán apoyando a Ramos Alup y a Acción Democrática. Extrañamente, mientras la mayoría de los partidos que conforman la coalición han perdido a sus líderes más valiosos porque están inhabilitados como Leopoldo López o se les amenaza de anular por completo al partido, como sucede con Voluntad Popular, Henry Ramos Alup y su partido Acción Democrática no tienen ningún problema. Alup incluso ya ha salido a sugerir que se le brinde el respaldo a su partido ante los inconvenientes que podría tener la MUD para ir a las elecciones. Recordemos también que el mismo Maduro ha dicho que a él le gustaría que el candidato de la oposición fuera Henry Ramos Alup, y recordemos que en las elecciones de gobernadores en octubre solo 3 candidatos de la MUD lograron ganar, los 3 casualmente de Acción Democrática, y fueron a posesionarse ante la constituyente fraudulenta de Maduro. No queda duda de que Ramos Alup y su partido le hacen el juego a Maduro. El tirano necesita decir que sí hay oposición y que ésta incluso va a elecciones. Y ahí están los de Acción Democrática dispuestos a ayudarlo y a organizar todo para que la MUD le siga el mismo juego. Ya los veremos a todos participando de nuevo en unas elecciones que ya se sabe quién ganará y legitimando a la dictadura mientras que la gente muere de hambre en las calles. Venezuela,
cómo nos duele Venezuela. ¿A dónde fue a parar Venezuela? Pero tranquila, Vanessa, que hicieron un descubrimiento, que Ramírez, el expresidente de PDVSA, era corrupto. ¿Cómo le parece? Sí. ¿Cómo le parece lo que vinieron a descubrir? No hubo cartel de los soles, a PDVSA la robaron y nadie se dio cuenta. La producción petrolera de Venezuela cayó a la mitad, nadie se dio cuenta, pero ahora sí, el origen de todos los males es Ramírez y entonces lo metieron a la cárcel. Por Dios, Venezuela, ¿cómo nos duele Venezuela? Nos duele en el alma de verdad. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la Hora de la Verdad, oyentes, muy buenos días. En Colombia, ¿quién se hubiera imaginado que los terroristas de las FARC, autores de los peores crímenes contra la sociedad, llegarían a hacer política sin haber pagado cuando menos un par de días en la cárcel? Las FARC, autores de ataques como el de las Delicias, donde asesinaron a 27 militares, o en el Villar, donde mataron a 60 de ellos, el ataque en Bojayá, donde un cilindro bomba que lanzaron las FARC contra la Iglesia del Pueblo dejó a 119 personas muertas, el atentado terrorista contra el Club El Nogal, donde mataron a más de 36 personas y dejaron a más de 170 personas heridas. Los ataques de estos guerrilleros que firmaron el acuerdo con el gobierno Santos se cuentan por miles, doctor Fernando, donde volaron carreteras, torres de energía, oleoductos, secuestraron ciudadanos, asesinaron y violaron niñas en sus campamentos, luego de haberlas reclutado. Definitivamente la lista es interminable cuando se trata de hablar de los delitos de cada uno de estos sujetos que hoy hablan de política y se postulan al Congreso de la República. Aun cuando toda Colombia sabe la clase de asesinos terroristas que son los de las FARC, el presidente Santos, que debería estar mañana en Ciudad Bolívar para el lanzamiento político de ese grupo guerrillero, pues el único que piensa que las FARC son buenas personas es él, que los puso a vivir como reyes en Hotel 5 Estrellas, con vuelos privados a Cuba, camionetas blindadas y escoltas. El caso es que mañana sábado, los guerrilleros de las FARC a las 3 de la tarde en el barrio Arborizadora Baja, localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, presentarán su propuesta programática que tiene como eje central el acuerdo que ellos firmaron y que diseñaron con el gobierno Santos en La Habana. Algunos de los candidatos de las FARC para ocupar las curules que les regaló el presidente Santos son alias Iván Márquez, condenado a 760 años de prisión, alias Pablo Catatumbo, condenado a 134 años de prisión, Carlos Antonio Lozada, con varios procesos en su contra y solicitado por los Estados Unidos por procesos de narcotráfico, y Marcos Calarcá, condenado a 40 años de cárcel por homicidio y terrorismo. Mientras las FARC hace campaña política como ilustres ciudadanos, vemos todos los días la enorme injusticia contra hombres como Diego Palacio o Sabas Pretel, condenados y pagando una pena de prisión por el delito de ser uribistas. Que las FARC quieren convertir a Colombia en una Venezuela no es una mentira, es un anhelo de los narcoguerrilleros. Vamos a ver si en el discurso se atreven a decir otra vez que son una organización marxista-leninista. Díganlo. Y que entonces lo que proponen es la lucha de clases que se cerrará dentro del proceso dialéctico del marxismo con una dictadura del proletariado. Que a ver si tienen el valor de decirlo. Si el Timochenko ese tiene el coraje para decir otra vez que son marxistas-leninistas. Pero allá a la que deben invitar a Ciudad Bolívar es a la DEA, de Mar. ¿Cómo le parece la redada que harían? No. Todos los de la lista Clinton listos para extradición. Todos pedidos en extradición por narcotráfico, sí señor. Todos, porque son unos narcotraficantes, que usted dijo que eran violadores, asesinos, secuestradores, violadores de niñas, personas que ponen bombas, que son genocidas. Todo eso es verdad, le faltó narcotraficantes, los campeones del narcotráfico en Colombia. Inviten a la DEA al acto de lanzamiento de Timochenko, que está por supuesto en la lista Clinton. Tata Castro, ¿en qué vamos? Muy buenos días a todos. En nuestro tema deportivo vamos a hablar nuevamente del Abierto de Australia que llega a su final este fin de semana. Roger Federer es otra vez finalista de este primer Grand Slam de la temporada. El tenista suizo, defensor del título, venció hoy por abandono al surcoreano Hyun Chung. Federer ganaba 6-1 y 5-2 cuando el joven coreano decidió retirarse por ampollas en su pie izquierdo, cuando solo transcurrían 62 minutos de partido. Así, el verdugo del serbio Novak Djokovic se despide de este primer torneo grande haciendo historia. Con 21 años se convirtió en el primer jugador de ese país en llegar a semifinal en un Grand Slam. Federer llega a su séptima final en Australia, la número 30 en Grand Slam. Se enfrentará al croata Marin Cilic este domingo a las 3:30 de la mañana hora de Colombia para definir al campeón.
El Abierto de Australia llega a su final este fin de semana con una gran esperanza para Colombia. Mañana en la madrugada se juega la final femenina a las 3:30 de la mañana y a continuación los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah intentarán ganar su primer título de Grand Slam en la final de dobles masculino frente al austríaco Oliver Marash y el croata Mate Pavic. Son los número 1 este año de 2018, ya que tienen 2 títulos, el de Doha y el de Oakland. Para explicarle a los colombianos, la final no comienza antes de las 5 de la mañana, doctor Londoño, porque primero se juega la final femenina a las 3:30, viene la ceremonia de premiación a la campeona y ahí comienza en la misma cancha la final de doble masculino, donde tenemos a la dupla colombiana intentando ganar su primer título de Grand Slam. Muy bien, vamos pues por el triunfo, ya llegamos a la final y ese es un gran acontecimiento, pero no nos vamos a resignar simplemente a quedar de segundos, vamos a ganar. Y en un minuto estaremos con un invitado muy especial, porque aquí en Colombia parece que no hay espacio sino para el pesimismo, para las tristezas, todo funciona mal en Colombia. El otro día nos preguntábamos qué funciona bien, respuesta, hay cosas que funcionan bien. Como Colsubsidio, hay cajas de compensación que son modelo en América de cooperación social, de solidaridad y de resultados positivos. El doctor Luis Carlos Arango, presidente de Colsubsidio, estará con nosotros en la Hora de la Verdad en un minuto.